Bueno, lo que todos estábamos esperando, la segunda parte de las dicotomías. Exacto. ¿Cuántas hicimos la primera vez, Miguel? Hicimos 6, venimos con la séptima esta vez. ¿Qué es el éxito? Puede ser algo mucho más grande de lo que tú piensas. Los precipicios están diseñados para enseñarnos a volar. Si se puede, el que quiere puede. Esto solo es el comienzo. Este podcast para ustedes, para el pueblo latino. Bueno, en la séptima dicotomía vamos a hablar de cómo ser disciplinado, pero no rígido. Ok. Entonces yo cuando vi esta parte me fui por dos lados. Una, obviamente, la que hablan ellos, la que habla Yoko y lo que nos cuentan sus experiencias, que en realidad nos abre mucho los ojos y nos pasa a todos. La parte en la que ellos hablan es de cómo uno puede ser disciplinado, pero a veces por ser tan disciplinado uno deja de ser creativo, uno deja de ser flexible en muchas cosas y se basa solo por las normas, donde a veces el momento, la situación requiere otra forma de actuar. Ellos nos dan un ejemplo donde nos cuentan cómo el serse disciplinado y seguir las normas puede cegarte en un momento de combate o puede cegarte en un momento donde la mejor opción quizás no sea lo que esté en la norma, sino quizás moviéndote un poquito más para la izquierda, quizás moviéndote un poquito hacia el frente, saliste de lo que te dice el libro, pero pudiste lograr algo mucho más grande. Entonces yo creo que no es romper las reglas como tal, pero poder saber qué es lo que se requiere, pero entender qué es lo que la situación requiere de ti en ese momento como líder. Entonces yo creo que nosotros como líderes somos personas, como que dijimos al principio en el pasado, que sabemos leer. Y saber leer situaciones y saber leer cómo vamos a solucionar un problema es clave. A veces, digamos un ejemplo que me pasa a mí aquí en Real Estate, nosotros tenemos una transacción, un transaction fee que se cobra, que es prácticamente algo que debe pagar el cliente por hacer la transacción en Real Estate, que es muy normal con cualquier brokerage. Entonces la regla, la ley tiene cierto valor para esa transacción, ¿verdad? Pero a veces, ¿cómo podemos ser flexibles en este caso? A veces, digamos, llega un cliente que en realidad no tiene ese dinero adicional o no tiene cómo hacerlo, o simplemente ya llegó al tope de lo que puede pagar. Nosotros podemos tomar decisiones en ese momento, basarnos por lo que requerimos y por lo que está en el libro, o decir, hey, en esta vez te la vamos a pasar, pero felicidades, aquí está tu casa. Y eso a largo plazo es una decisión que si llegamos a tomar, no la tomamos siempre, pero si la llegamos a tomar es porque el momento requiere que seamos flexibles con esa ley o esa regla que tenemos, porque obviamente la situación lo merita. Entonces yo creo que a lo que ellos se refieren es saber cuándo es necesario poder mirar para el otro lado sin necesidad de obviamente incumplir algo, hacer algo ilegal. Obviamente yo creo que siempre teniendo en cuenta que los valores es lo más importante, pero digamos hay cosas que podemos hacer un poquito diferente para que el momento sea mejor. Y la otra forma en la que yo lo veo es también lo que esperamos de los demás. O sea, cuando somos muy disciplinados y cuando tú entras en un ambiente muy disciplinado, el ambiente siempre es muy tenso. O sea, si tú llegas y esto es esto y lo otro, yo creo que muchas veces uno no piensa igual, no fluye igual porque simplemente está tensionado, ya está predeterminado a que, no, Juan Mario, yo voy a ir hoy allá y las cosas son así y no fluyes como persona, no fluyes en tu misión porque simplemente la persona que está de líder con su forma de ser disciplinado no te permite ser creativo, no te permite fluir. Entonces yo creo que como líderes tenemos que darle tiempo a las personas a que se adapten a nuestras disciplinas, a que se adapten a nuestros hábitos. Yo creo que cuando alguien entra a tu empresa y cuando alguien entra a trabajar contigo en un equipo, si tú ya tienes una disciplina, si tú ya tienes diferentes cosas creadas que han pasado con tiempo, no puedes esperar lo mismo de todas las personas, no puedes esperar que una persona llegue y a los 3 días ya sea o ya haga lo que tú haces. Entonces a veces es importante dar ese tiempo a los demás de poder obviamente adaptarse y obviamente mantenerlos contables en ese tiempo, pero buscar una manera diferente de mantener a la gente contable. Puede ser con estrategias, puede ser con llamadas, puede ser con diferentes reward streets, poder darles obviamente un premio entre comillas, no tiene que ser monetario, por poder mejorar sus hábitos. Si nos vamos a levantar a las 5 de la mañana, por ejemplo, bueno, nos levantamos a las 5, pero entonces nos vamos a ayunar algo súper bonito o algo súper bueno, ¿sí me entiendes? Entonces como que darles a las personas algo por lo que están cambiando y por lo que están logrando sin dejar de ser disciplinados. Entonces no simplemente disciplina, sino que también entender a las personas y entender que toma tiempo adaptarse. Obviamente yo creo que poner plazos y límites es importantísimo, pero en el proceso tratar de disfrutarlo un poco sin dejar
de ser obviamente un líder y disciplinados y que obviamente sigamos con lo que queremos hacer. Entonces yo creo que es importante, uno, la parte donde a veces nos toca ser flexibles con las reglas y pensar por fuera de la caja, como decimos en inglés, para poder entender que la situación que requiere en el momento y cómo debes actuar. Y dos, poder darle tiempo a las personas a que se adapten a la disciplina, que se adapten a lo que estás haciendo. Yo creo que un ejemplo que me viene a la mente, digamos, cuando uno le enseña a un perrito a dar la mano. O sea, eso es una disciplina. El perrito para que se siente o para que haga, pero ¿cuánto tiempo te lleva llegar a esa disciplina? Muchos días de práctica, muchos días de hacerlo, hablarles duro, pero a la vez también darles una recompensa, que cuando ya pase el tiempo el perro se siente, te da la mano y sepa que hay una recompensa después de eso. Entonces yo creo que todo en la vida tiene que ver con tiempos, todo en la vida tiene que ver con la forma en que lo haces y la forma en que haces las estrategias para poder llegar a cierto punto, pero la disciplina 100% debe estar, pero no te puedes ver como una persona que no tiene flexibilidad a veces. Yo creo que está un poco relacionado con el capital de liderazgo y saber cuándo uno debe ser disciplinado y tampoco llegar al punto de ser muy rígido, porque yo siempre he escuchado en mi vida que la disciplina, que la libertad se encuentra al otro lado de la disciplina. Y yo creo que cuando uno es máster de lo fundamental puede comenzar a ser salirse de un poquito de la regla y de ser tan rígido de solo quedarme ahí, incluso en ventas. Todas las compañías tienen un script de ventas, pero hay situaciones en las cuales nosotros ya entendemos los fundamentos y seguimos los fundamentos y la estructura del script de las ventas, pero todos los clientes son diferentes y tienen personalidades diferentes, y si nosotros siempre hacemos el mismo script para el mismo cliente, en la misma estructura, no va a funcionar. Y ahí es donde no podemos ser rígidos. Entonces también es un ejemplo importante para los vendedores de sigan la estructura y sean disciplinados con la estructura y los fundamentos, pero tengan la capacidad de salirse de esa estructura cuando se deben salir, dependiendo de la situación o la persona que tengan al frente. Siguiente, Juan, esta te va a gustar. ¿Listo? Suéltela. Mantener a la gente contable, pero no llevarlos de la mano. Entonces estás dura porque es un balance difícil, ¿no? Entre dos cosas. Les voy a contar rápido la historia que él cuenta en el libro. Resulta que obviamente este es un comandante de un equipo de SEALs que obviamente es muy grande en Estados Unidos y demás. Y sus soldados comenzaron a no ponerse los plates de protección, o sea, lo que ellos se ponen en su armadura de protección para que si les entra una bala, por ejemplo, por detrás no los mate. Dejaron de ponérselo porque obviamente es muy pesado y eran más lentos. Entonces, ellos comenzaron a ganar y subieron el ego y dejaron de ponerse los plates y la armadura. Y él los mantenía contables y como que no pasaba nada. Y llegó un punto en el cual él tuvo que tomar una decisión. Es como, yo necesito mantenerlos contables, pero por encima de simplemente mantenerlos contables, necesito liderar. Necesito tomar yo responsabilidad de, oiga, si ellos no están haciendo lo que deben hacer, es por mi responsabilidad. Hay algo que como líder yo no estoy haciendo bien, que necesito hacer bien. Y después de lo que haga, de hacerlo bien, ahí sí puedo mantenerlos contables. Entonces, antes de ustedes implementar contabilidad en la gente, primero pregúntense qué ustedes pueden hacer mejor como líderes, y el concepto principal que él explica es explicar el por qué de cada decisión que ustedes toman como líderes, de si hay un cambio en la estructura de compensación, si hay un cambio en la estructura de ventas, si hay un cambio en cómo se asignan citas, si hay un cambio en necesitamos ponerles las placas para que obviamente no nos maten. Entonces, la explicación de los soldados era cuando estamos menos pesados podemos ser más rápidos, y si somos más rápidos podemos acabar nuestra misión más rápido y es menos riesgo y no vamos a perder. Y él decía, bueno, ¿qué tal algo salga mal en esa misión? Dios no quiera algo le pase a uno de nuestros soldados. Eso realmente es una pérdida. Eso realmente es una pérdida para sus familias, para Estados Unidos y demás. Entonces yo creo que es muy importante que como líderes, cuando tomemos esa responsabilidad masiva, nos preguntemos primero a nosotros el por qué, cómo nosotros influenciamos a nuestro equipo a entender por qué en lo que estamos manteniendo los contables es importante. En mi caso es la actividad diaria que tiene que hacer una persona. ¿Cuántas puertas debe tocar? Si yo solo le digo, oiga, vaya y toque 30 puertas
y hoy no tocó y yo grito y los mantengo contables, pero ellos nunca han entendido el verdadero porqué de tocar las 30 puertas y ni siquiera es el porqué mío, es el porqué de ellos mismos. Es si ustedes hacen esto, esto a dónde los va a llevar, si no lo hacen, eso a dónde los va a llevar también. Entonces, después de que eso se haga, no significa que los líderes no mantengan contables. 100% se necesita mantener contables y se necesita, en el caso de él, seguir inspeccionando si ellos lo están haciendo o no. Pero lo curioso es que cuando en un equipo todos entienden el porqué y todos entienden la misión y entienden el porqué eso no solo los beneficia a ellos, sino a la misión completa, ellos se comienzan a mantener contables a ellos mismos como equipo. Entonces ya es, ok, yo veo que yo no soy el líder principal, pero yo veo que Juan no se lo puso, ya yo como jugador mantengo contable a Juan y ya el trabajo del líder no es manejar todo el tiempo a la gente para ver si se lo pusieron o no, sino el equipo comienza a hacerlo por ellos mismos. Y él dice que es importante uno implementar la contabilidad y comenzar a micromanejar un poco a la gente cuando aún después de entender el por qué siguen haciendo las cosas mal. Ahí es cuando ellos necesitan, uno de mis mentores lo ve como un dron. Imagínate que tú como líder a veces tienes un dron, vienes y los micromanejas, les explicas el por qué, los mantienes contables, cuando comiencen a obtener los resultados, subes el dron. Después va a llegar un momento en que los resultados comienzan a bajar, bajas el dron, los mantienes contables, haces uno a uno, conversas con ellos, los motivas, les muestras la visión, el por qué, vuelves a subir el dron. Entonces, yo creo que tampoco podemos llegar al punto de nosotros llevar a la gente de la mano y cuando aún entendiendo la misión, aún entendiendo la visión, aún entendiendo el porqué y cómo ellos juegan en ese porqué, lo que tenemos que hacer, y aún así no lo hacen, aunque su líder le diga, aunque su equipo le diga, ahí es donde nosotros tenemos que también evaluar cuándo mentoreo a alguien, cuándo los dejo ir y la contabilidad en cierto punto es muy importante, pero hay un punto que él puso en el libro que me tocó mucho. Y dice que cuando se trata de estándares como un líder, no es lo que uno dice, es lo que uno tolera. Entonces, si ustedes comienzan a tolerar que la gente pase por encima de los estándares, el equipo está perdido y Alex Hormozi dice todo el tiempo, generalmente los equipos que más ganan son los líderes que menos toleran. Y es decir, es literalmente eso, cuando los líderes dejan que se pase por encima de los estándares, todo el mundo comienza a perder la importancia no solo al valor del líder, sino al valor de los estándares mismos. No, si uno crea malos hábitos al hacerlo así, entonces tampoco cuando no lo dejan solo y no tiene ese líder que esté ahí empujando, motivando, corrigiendo, uno empieza a sentirse que puede tomar otras decisiones y yo creo que nos ha pasado a todos y todos hemos sido víctimas de lo mismo, donde nos distraemos mucho más fácil y cuando uno se distrae o crea sus malos hábitos, volver a llegar a la misma meta después va a ser muchísimo más difícil. Entonces siempre es importante, como decir,